que es la de Philip Kagan, que establece que una vez que se ha pasado del 50% de inflación en un mes, ya se puede decir que estamos en hiperinflación. Y es tan grave la situación que se dice que se ha salido de la hiperinflación solo una vez que ha pasado un año, desde la última vez que la inflación estuvo en 50%. Eso reduce el número de hiperinflaciones que ha habido en el mundo a 30, desde la Revolución Francesa hasta Zimbabue. Nosotros estamos en una situación crítica, terrible, con una inflación que el último mes, según la Asamblea Nacional, rondaba el 25-26%, que nos coloca en una situación muy complicada de destrucción de presupuestos familiares, de empobrecimiento de la población, sobre todo porque los salarios no aumentan a la misma velocidad que la inflación, pero todavía no en una hiperinflación clásica desde el punto de vista de Kagan. Hay de todas maneras un antecedente importante que fueron estas hiperinflaciones de la década de los 80, 90, ¿no? en América Latina, sí, fundamentalmente en el cono sur urbano y también en Nicaragua, que bueno, marcaron un poco ese fenómeno, ¿no? Sí. ¿A qué obedecieron en esencia y qué aproximación se podría establecer entre esas hiperinflaciones y el cuadro que hoy vive Venezuela? Bueno, ahí hay varios aspectos comunes de esas hiperinflaciones con otras que ha habido en el mundo. En principio, en los años 80 y 90, el detonante fue justamente el endeudamiento que muchos de estos países habían asumido. La famosa deuda externa. En condiciones, además, de democracia ausente o muy débiles. Los casos son el de Argentina, que venía de una terrible dictadura desde el año 76 hasta el gobierno de Alfonsín, que fue el primer gobierno democrático que trató además de enfrentar la hiperinflación. El caso de Brasil, que había sufrido también de unas dictaduras militares de 25 años. Estaba el caso de Bolivia, que pasó también por dictaduras tremendas. Y además una inestabilidad política crónica, ¿no? Sí, sucesiones de golpes de Estado, claro, justamente los que decían que iban a restituir la democracia y terminaban instalándose como nuevos dictadores. El caso de Perú, que efectivamente en este caso el presidente era Alan García, en el momento en el que había que repudiar la deuda externa, era un contexto también conflictivo de su propio país. Y el caso de Nicaragua, que luego de haber salido Somoza y entrado los sandinistas, pues los sandinistas fueron los que generaron esta hiperinflación con sus políticas económicas. Quizás uno de los aspectos resaltantes de esto es que no solo la aplicación de malas políticas, sino de conflictos políticos severos. Complican la situación, ¿no? Y terminan generándola. Claro, e impiden que se apliquen medidas satisfactorias, ¿no? Sí, porque muchos de estos gobiernos tenían que pagar deudas que habían generado. Lamentablemente sus gobiernos no habían terminado de generar unas estructuras estables de financiamiento para sus propios gastos. Tenían una dependencia muy fuerte de esos préstamos porque no estaban exportando lo suficiente para poder comprar lo que consumían. Y una vez que la deuda externa se hace impagable porque suben las tasas de interés, pues recurren al financiamiento monetario y por esa vía. Por esa vía es ilimitado. Tenemos un mensaje de Jair, dice, quiero saber a qué se debe la inflación en los países y cómo han hecho otros países para bajar la inflación. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Sí, la pregunta inicial, ¿no? Hay una frase muy repetida que dice que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. La pregunta es por qué se emiten cantidades enormes de dinero que pueden llevar a una inflación a convertirse en hiperinflación. Y justamente aquellos casos de países que tienen que hacer pagos en moneda extranjera, sus acreedores, y tienen que hacer también pagos internos, tienen la tentación de recurrir al Banco Central y bancos centrales débiles pueden imprimir dinero. O sea, justamente las inflaciones de los años 20, del periodo de entreguerras, en algunos casos estuvieron asociados a reparaciones de guerra que tuvo que hacer Alemania, por ejemplo. El caso de Hungría vino después de la Segunda Guerra Mundial. Fue también histórico ese, sí, ¿no? Hungría tuvo la más alta de todas después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego la caída del muro de Berlín, también hubo países de las exrepúblicas soviéticas que pasaron por hiperinflaciones. Muchas veces es porque tienen que hacer pagos externos y terminan, para hacer sus pagos internos, sobre todo en aquellos casos como Brasil, en los que hay indexación salarial, imprimiendo enormes cantidades de dinero que generan estos problemas. José Calanche nos dice, el problema general es en definitiva el control de cambio, la corrupción o la baja de los precios del petróleo. Bueno, baja del precio del petróleo en el caso de Venezuela, ¿no? Que es muy específico. Sí, esos son tres de los problemas que tenemos. La corrupción siempre es un problema
que genera una gran molestia en todos nosotros, ¿no? Pero también hay otros problemas que son sistemáticos. El hecho de que el Banco Central haya transferido bolívares a PDVSA para que haga sus gastos, haya transferido reservas internacionales al Fonden, que nosotros tengamos un sistema cambiario desde el 2003 controlado, que los últimos ajustes hayan sido manteniendo el DICOM a 10 bolívares por dólar, pues terminan impulsando una escasez y una presión sobre los precios que nos lleva a este desastre en el que estamos. Bueno, nos dice Rommel Martínez, cada día nuestro país está metido, ¿verdad?, en una espiral inflacionaria del cual no vemos salida. Urgen medidas extremas. ¿Cuáles serían esas medidas extremas? Sí, bueno, a veces a mí me preocupa cuando se dicen extremas. Te recordaba aquella célebre frase de Jeffrey Sachs, famoso economista norteamericano, en el caso de la hiperinflación de Bolivia, que decía que había que aplicar una cirugía sin anestesia. Sí, la pregunta a veces en esos casos es que si el paciente se puede mover o no y se puede resistir o no. Claro. ¿Y qué pasa después de la cirugía? Porque a veces el paciente no perdona la cirugía. En algunos países, por ejemplo en Bolivia, se aplicó esta terapia de shock. Y el mismo Jeffrey Sachs reconocía que él nada más estaba resolviendo un problema, que era el de la hiperinflación. Los países como el nuestro tienen muchos problemas además de este. Este ciertamente es uno de los que destruye más capacidades productivas, pero no es el único. ¿Qué medidas habría que tomar? Hay unas que son de sentido estricto simple. O sea, sentido común, como dicen. Sí, uno tiene que tener una política fiscal responsable. Este gobierno ha sido completamente irresponsable con esto. Es necesario tener un régimen cambiario flexible, un sistema de libertad de precio. Necesitamos que haya seguridad jurídica. Y esto lo estamos diciendo desde hace montones de años en Venezuela, incluso desde antes del chavismo. Y es preocupante que eso se vea como una medida extrema, porque eso es de sentido común. Así es. Bolívar Divisa dice, en Venezuela existe un desequilibrio en la economía con salarios bolivarizados para adquirir productos precios dólar. Sí, bueno, ahí también hay una idea discutible. O sea, si nosotros vamos a llevarlo todo al dólar, pues serán los salarios de los precios. Y los precios de los bienes seguirán estando en dólares y los salarios en dólares, pero tan bajitos que igual no vamos a poder comprarlo. Aquí y en muchos países surge la idea. Y además tiene toda la limitación para emitir papel moneda y, claro, bueno, que es un recurso, ¿no?, en estos países. Sí, porque y en prácticamente todos los países del mundo. O sea, hay pocos países que se han dolarizado. Panamá es un ejemplo. Pero Colombia no se ha dolarizado, y Brasil tampoco, y Argentina tampoco. Países que pasaron por hiperinflaciones muy severas. Bolivia tampoco. Bueno, lo que ocurrió hace un par de años con Grecia, ¿no? Exactamente. Que planteaban eso como una salida y al final incluso las autoridades de la Unión Europea plantearon que era inconveniente dolarizar, ¿no? Grecia, o en todo caso ajustar a la moneda, al euro. Claro, porque Grecia forma parte del sistema del euro. Entonces, ¿cuál es el problema de un país que abandona su moneda, que pierde un instrumento de política esencial? O sea, no puede devaluar. Y muchas veces se ve la devaluación como una pérdida terrible de poder de compra, pero también es una manera de vender los productos y conseguir las divisas. Y claro, poder, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Claro, y del buen manejo de los instrumentos de política económica. Y en el caso de Venezuela, particularmente, tú señalabas esas razones que las has venido escribiendo y las has venido planteando, pero también habría que tomar en cuenta que Venezuela tiene ciertas características, el fenómeno económico venezolano, ¿no?, distinto a muchas de las economías de América Latina. El tema de nuestro famoso rentismo petrolero, una moneda sobrevaluada, la debilidad del sector industrial, el peso excesivo del Estado, es decir, Venezuela presentaría como unos síntomas que lo diferencian de lo que ocurrió en otros países con el tema de la hiperinflación, ¿no? Justamente por eso nosotros nunca pasamos por una hiperinflación. Como Venezuela recibía dólares, cada vez que había una devaluación, no necesitaba recurrir al Banco Central sistemáticamente para imprimir nuevos bolívares. Una devaluación tenía el poder de ayudar al gobierno a pagar, por supuesto con bolívares que valían menos, pero no necesitaba engancharse en lo que pasaba en muchos de estos países, en Brasil, por ejemplo, que había una indexación salarial y había que conseguir bolívares debajo de las piedras, bueno, la moneda de ellos, los cruzados, los reales, según el momento, debajo de las piedras para pagarle a los trabajadores. Y eso impulsaba la hiperinflación. En nuestro caso, provocado inflación, caída en el poder de compra, podía generar
problemas de pobreza, de desigualdad en la distribución del ingreso, generaba otros problemas, pero no el de la hiperinflación. Nos dice Sembrando Futuro, dice, ¿cómo saber si estamos en una hiperinflación? Bueno, repetimos la pregunta, ¿no?, que estábamos conversando. Una vez que hayamos pasado el 50% en un mes, ya la situación es tan terrible que tendremos que esperar un año para ver si salimos de la hiperinflación. Ahora, este asunto de la inflación en Venezuela que se ha disparado en los últimos años, ya se ha comentado, pareciera que hubiera conciencia incluso en los organismos del Estado sobre esto, pero hasta ahora, ¿qué se ha aplicado? ¿Qué políticas se han aplicado? No se ha aplicado ninguna, ha habido intentos muy tímidos, insuficientes. ¿Cuál es la situación en verdad hoy en día? Bueno, se han hecho muchas cosas que incluso estuvieron salvando las distancias al inicio de las hiperinflaciones, por ejemplo la de Brasil, o sea, tratar de mantener precios controlados, impedir ajustes de precios, impedir ajustes de salario, en situaciones en las que además había una deuda externa por pagar. Generaba tensiones y expectativas inflacionarias muy fuertes. O sea, el hecho de que en nuestro país se hable de hiperinflación, aunque todavía no hayamos llegado, nos muestra que las expectativas son terribles. Y justamente el gobierno ha terminado incentivando todo esto. La última decisión de política económica importante que tomó fue el DICOM, y el DICOM reprodujo el CICAT. O sea, nos mantiene en el mismo punto donde estábamos al principio y además mantiene el DIPRO. Entonces, en esos casos, pues el gobierno ha terminado no solamente dándonos esta política, sino anunciándonos una constituyente que desconoce el marco jurídico preexistente. Y que anuncia que va a tomar medidas económicas. Exactamente, pero ya sabemos por todos los decretos de emergencia económica previos cuál es la naturaleza de esas medidas. Claro. Pedro Ruiz nos dice, buenas noches, ¿qué ventaja tendría si se dolariza la moneda venezolana? Lo que tú decías, en el caso de Venezuela. No tendría ninguna, tendría solamente desventajas. O sea, en principio es bueno pensar porque algunos la recomiendan. Algunos dicen que va a ser una camisa de fuerza y el gobierno no va a poder endeudarse fiscalmente. Efectivamente, el problema es que tenga que pagar sus deudas en dólares y no los tenga. Para conseguir dólares a veces hay que devaluar para poder vender más barato lo que uno produce, suponiendo que a alguien le interese. Cuando uno dolariza no puede devaluar contra el dólar. Y si el dólar es el que se aprecia contra el euro, pues tampoco le podemos vender a los europeos. Efectivamente no es que porque dolaricemos los precios se quedan en dólares y nos van a pagar suficientes dólares para comprarlos. O sea, la diferencia entre los precios se mantiene. Lo que debemos hacer es tener políticas fiscales, monetarias y cambiarias coherentes y consistentes. Leonardo Gutiérrez dice, países europeos, Estados Unidos y muchos otros han sufrido hiperinflación, pero son países que sufrieron guerras. ¿Se justifica la de Venezuela? Es buena esa reflexión, ¿no? Sí, por eso planteaba el hecho de que son problemas políticos los que terminan llevándonos a situaciones de descontrol tan severos en las economías. Cuando ha habido guerra, en el caso de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, lo que detonaba la hiperinflación eran las reparaciones de guerra, es decir, tener que pagar a otro país por un desastre que haya causado el nuestro, por ejemplo. En nuestro caso es el endeudamiento externo, o en el caso de Brasil y de Argentina. Y si nosotros pensamos que lo que nos distinguía de aquellos países era el petróleo y ahora nuestros ingresos petroleros han caído mucho, claro, estamos corriendo un peligro alto. Dice Adrián Betancourt, explique con más detalle qué significa que el BCB imprima dinero. Bueno, hay varios puntos que tocar allí. Muchas veces se piensa que es solo la maquinita de imprimir dinero, es decir, que el Banco Central, que sabemos ha puesto muy poco efectivo a circular en estos tiempos, que es la única manera de generar este dinero. Hay otras, o sea, efectivamente el Banco Central genera derechos de pago. Cuando le reconoce a PDVSA, por ejemplo, que puede ir al Banco Central, a la cuenta que tiene el Banco Central, y tomar dinero de allí, dinero que antes no existía, y con él pagarle a sus empleados, o pagar lo que llama gasto social, o pagar sus inversiones internas, pues efectivamente está emitiendo dinero. No necesariamente es con una maquinita, pero está emitiendo dinero. Y como ese dinero no estaba en circulación, presiona sobre los precios, porque hay más dinero circulando, pero son los mismos bienes. Y por eso pues los precios tienden a subir. Roda, nos queda un minuto, tu reflexión y tu recomendación en este escenario. Lo primero es que no necesitamos hablar de hiperinflación para decir lo mal que estamos, porque lo que ocurre en algunos países donde hay hiperinflación es que los salarios suben al mismo ritmo que los precios y terminan empujándolos porque el gobierno se financia para pagarlos emitiendo dinero.
En nuestro caso, el problema de la inflación es terrible porque como los salarios no están ajustados y los problemas se mantienen, el empobrecimiento de la población es el que crece. Nuestro problema no es la hiperinflación, sino la pobreza. Es decir, que la pobreza está rondando un 80% en términos de ingresos, significa que en términos estructurales, nuestra capacidad para tener una población educada, sana, con vivienda, con capacidad de producir y vender al resto del mundo ha caído de una manera terrible y muy preocupante. Bueno, muchas gracias, Ronald, por acompañarnos. Como siempre, interesantes tus reflexiones. Hemos conversado con el economista Ronald Balsa. Tenemos que ir al corte, ya regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. Martes. Sabremos de las causas y consecuencias del edema pulmonar. Conoceremos el trabajo de la Fundación Manos por la Salud. Y el profesor Briceño nos hablará de su nuevo stand-up comedy. Mujeres en Todo, 9:30 de la mañana, por Globovisión. FEIndustria es una gran comunidad. Aquí nos encontramos más de 3.500 empresarios. Eso lleva a unas enormes devaluaciones y que lleva a unas enormes inflaciones. Eso es bien conocido. Lo insólito es que el mal se ha conocido y el remedio se ha conocido, y en Venezuela no queramos ni entender el mal, ni mucho menos emprender un proceso de curación del mal. Fujimori cortó de raíz la inflación peruana en 2 meses. O sea, el único país que no pudo cortarla rápidamente fue Bolivia, porque había un demagogo llamado Cire Suazo que dejó que el país se hundiera hasta que llegó otro caballero allí y puso orden en la casa. La inflación es la expresión del desorden fiscal, de la irresponsabilidad de la banca central. O sea, aquí los grandes responsables por omisión son los directivos del Banco Central y el ministro de Finanzas. Y por supuesto el presidente de la República y todos los conmilitores de su partido. Ajuste fiscal, no hay otra cosa. El único ente económico de una sociedad que puede gastar más de lo que le ingresa sin pedir prestado en ninguna parte es el Estado, porque tiene el monopolio de la emisión de dinero primario. Entonces lo que hace es incrementar lo que llaman el señoriaje, que es la diferencia que hay entre lo que cuesta hacer un billete y lo que ese billete paga. Entonces, ¿usted cuánto le cuesta hacer un billete de 20.000? Muy poco. ¿Cuánto paga 20.000? Entonces, hay un impuesto a través del señoriaje que la gente no ve, pero que siente. La inflación es un impuesto invisible, pero que lo pagamos, pero muy costoso, porque lo paga mucho más la clase media, porque la clase baja se le resuelve con el CLAP, y la clase alta pues está dolarizada. O sea, aquí quien está sufriendo es la clase media. Por eso es que las zonas de mayor protesta son las zonas de clase media. Pero que no se preocupen los pobres, que ya les va a llegar. Bueno, en Venezuela se registra una inflación de 180% según el Banco Central. Es la primera inflación más alta del mundo, seguida por Sudán con 36,99%, Malawi con 34%, Irán 17,2%, Ghana 15%. Sin embargo, para algunos economistas todavía no puede hablarse de un cuadro hiperinflacionario en Venezuela. En todo caso, para enfrentar el fenómeno hiperinflacionario, se requiere un equilibrio que reconozca el papel del mercado y el papel del Estado con el propósito de crear el mayor bienestar económico y su justa distribución. Esa es la clave. Buenas noches.